Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, ¿Todo bien? sí. Bien, todo bien. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Terminamos de ver todo el tema relacionado con la clasificación de cuentas. Vimos la clasificación del estado de resultados, No, ¿no? Ok, según sus anotaciones, ¿en qué punto nos quedamos? Nos tocan las partidas dobles. La partida doble. ¿Leyeron los documentos? Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar y si pueden observar el cambio entre el PDF al Excel. Sí, se mira. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dar inicio. De verdad, ustedes, un gusto estar con ustedes un domingo más. Em, Hoy vamos a iniciar el tema del principio de la partida doble. Con este tema, nosotros ya vamos a iniciar o vamos a empezar a ver o a tratar de entender cómo es que funcionan los registros contables dentro de una empresa a través de las cuentas contables. Entonces sí les voy a pedir que por favor tengan a mano el documento que les envía de clasificación de cuentas, donde está el listado de cuentas y está clasificado en debe o en haber, y que tengan a la mano su investigación donde tienen las definiciones de las cuentas contables del listado que se les trasladó, para que vayamos comprendiendo el contexto de las transacciones que vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, para que entremos más en contexto, yo sé que todos leyeron el documento, entonces vamos a repasar un poquito el tema del documento. ¿Sí, Estrella? Perdón, Eli, ese documento que tiene en pantalla, ¿sí lo mandó en el chat o lo subió a la plataforma? Lo mandé en el chat, mandé ese documento y mandé este. Es que es de la partida doble, no sé si lo mandó porque a mí solo me aparece el de clasificación de cuentas y donde están los cuadritos, pero ese de la Sí. partida doble sí no sé. No, si alguien más me pudiera confirmar, por favor. Creo que sí, fíjense. Bueno, entonces si no se los mandé, lo repasamos acá, no hay problema. Sí, Gracias. creo que no, creo que ese documento no se los adjunté, fíjense, sí, una disculpa. Sí, solo el de clasificación de cuentas, tiene razón. Gracias de todas maneras por la confirmación. De igual forma, por favor, tengan a la mano su trabajo de investigación de las definiciones y este documento, que este sí está en el chat, donde están las cuentas clasificadas en debe y haber. Y vamos a repasar rápidamente el tema de la partida doble. Se los voy a trasladar para que ustedes también lo tengan. Por favor, me confirman si les llega el documento. Se los estoy trasladando ahorita a través del chat. Entonces, para que ustedes lo tengan también ahí a la mano. Bueno, bueno, el tema del principio de la partida doble. Acá la partida doble nos dice que es un concepto fundamental en el campo de la contabilidad y es un pilar sobre el cual se basa la práctica contable en todo el mundo. Este principio es esencial para mantener registros financieros precisos y comprensibles, lo que permite a las empresas y organizaciones tomar decisiones informadas y cumplir con los requisitos regulatorios. Perdón. Este principio de partida doble es a nivel internacional. Sí, este no aplica únicamente acá en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo. El registro de la contabilidad se hace a través de una partida doble. ¿Sí? Este principio es fundamental porque, como su nombre lo indica, es donde se inicia, ¿sí? Es el principio de la contabilidad.
Por lo general, la partida doble se le conoce también como el libro diario en la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí nosotros registramos las transacciones del día a día de las actividades comerciales que va realizando la empresa. Adicionalmente también se le llama jornalizar, que jornalizar significa que se hace el registro de una jornada y prácticamente una jornada sería un día de trabajo. Entonces, según el proceso de la partida doble, primero nosotros debemos de identificar las transacciones, luego debemos de registrar las transacciones y luego debemos de colocar los montos y debe de existir un equilibrio, al igual que en el concepto de la ecuación patrimonial, acá también debe de existir una igualdad. A eso se refiere que hay un equilibrio en los montos y en los valores. Y acá nos dice, en el primer punto de identificación de la transacción, nos dice que cuando ocurre una transacción financiera, el primer paso es identificar todas las cuentas que se van a ver afectadas. Por ejemplo, si una empresa vende un producto, las cuentas involucradas pueden incluir caja para registrar el ingreso del efectivo si la venta es al contado y ventas para registrar los ingresos por la venta del producto, ¿sí? Entonces acá primero nosotros identificamos la transacción. Por eso yo insisto en repetirles de que la contabilidad no se debe de mecanizar, sino que es una cuestión de analizar el contexto en el que se llevan a cabo las transacciones. Por ejemplo, si yo realizo una compra, ¿sí? La compra no necesariamente la tengo que hacer en un pago al contado. Yo la puedo hacer con tarjeta de crédito, la puedo hacer a través de un crédito financiado por parte del proveedor, la puedo pagar con un cheque o por medio de una transferencia bancaria. Entonces hay diferentes formas de poder realizar las transacciones o una misma transacción. Pero ahí nosotros lo que debemos analizar es cómo se llevó a cabo y ver efectivamente qué cuentas son las que se van a ver afectadas en esa transacción. Entonces, acá, por ejemplo, es el ejemplo de la venta de un producto al contado, por eso están afectando la cuenta de caja, porque acá se va a registrar que ingresó el efectivo a la empresa. Y a través de la cuenta de ventas nosotros vamos a registrar que nosotros vendimos ese producto. Luego nos pide el registro de la transacción. Nos dice que una vez identificadas las cuentas afectadas, se procede a registrar la transacción. Nos dice que se debe decidir qué cuentas se van a cargar, o sea, se van a colocar del lado del debe y cuáles se van a abonar, cuáles se van a colocar del lado del haber, en función de su naturaleza, de la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, en la venta que habíamos mencionado anteriormente, una venta al contado, nos dice que caja se debitaría, por lo tanto, aumentaría el valor del efectivo dentro de nuestra empresa. Mientras que la cuenta de ventas nos dice que se acreditaría o se colocaría del lado del haber porque también está aumentando. Acá tiene que ver con este cuadro, ¿sí? Que acá nos da los tipos de cuenta o las naturalezas de las cuentas. Y acá nos dice cuando nosotros la colocamos del lado del debe o del lado del haber, o cuando la debitamos o la acreditamos, cuando la cargamos o la abonamos. Entonces, por ejemplo, para el caso de las cuentas que pertenecen al activo, sean activo corriente o no corriente, cuando nosotros las colocamos del lado del debe o cuando me dicen que las debite o cuando me dicen que las cargue, mis cuentas de activo van a aumentar, ¿sí? Pero cuando me dicen que las coloque del lado del haber o cuando me dicen que las acredite o que las abone, mis cuentas de activo van a disminuir. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las cuentas de activo es naturaleza del debe, ¿sí? O sea, la transacción nace en esa clasificación. Entonces, por lo tanto, cuando yo la coloco en el lado de su naturaleza, las cuentas van a ir aumentando. En cambio, si yo lo coloco en su naturaleza contraria o dependiendo de la transacción, la transacción me indica que yo debo de colocarla dentro de su naturaleza contraria,
Entonces las cuentas van a disminuir. Digamos que esa es la regla básica para para todos los tipos de cuenta. Por ejemplo, las cuentas de pasivo, por lo general, su naturaleza es que van colocadas del lado del haber, ¿sí? O su naturaleza es que las cuentas se acrediten o que se abonen. Entonces, eso significa que si yo coloco una cuenta de pasivo del lado del haber, o la acredito o la abono, la cuenta de pasivo va a aumentar. Pero si yo la coloco del lado del debe, o la debito, o la cargo, las cuentas de pasivo van a disminuir, al igual que las cuentas de capital o de patrimonio y las cuentas de ingresos, o acá le podrían agregar cuentas de ganancia. Entonces, su naturaleza es que van colocadas del lado del haber. Si ustedes ven en la clasificación de cuentas, la mayoría de cuentas de activo están del lado del debe, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces, dependiendo de la transacción, por lo general, las cuentas de activo van del lado del debe. Si se dan cuenta, únicamente hay una cuenta acá que está del lado del haber, que ya habíamos tocado algo, nos habíamos adentrado al tema de la reserva para cuentas incobrables, para ver cómo funcionaba, que es la única que va del lado del haber, porque también se le conoce como una cuenta de orden o una cuenta de orden per contra. ¿Qué significa esto? Que la cuenta de la reserva para cuentas incobrables, su naturaleza es pasivo, ¿sí? Pero al ser una cuenta de orden per contra, significa que esas cuentas se registran en su naturaleza contraria o van clasificadas en la naturaleza contraria. ¿Qué significa eso? Que en vez de colocarlas en la sección del pasivo, se colocan en la sección del activo del lado que le corresponde, porque sí va en el haber, pero lo que hacen estas cuentas es que disminuyen el valor de mi activo, ¿sí? Por eso se llaman cuentas regularizadoras de activo, al igual que las depreciaciones acumuladas, que es otra cuenta que también, si no estoy mal, aparece por acá abajo. Justamente las cuentas de depreciaciones y amortizaciones acumuladas también son cuentas reguladoras o regularizadoras de activo. O sea, su naturaleza es pasivo, pero como son cuentas reguladoras, se colocan en la sección del activo, pero disminuyen el valor del activo. Ok. Luego tenemos las cuentas de gastos. Incluso aquí también podemos incluir las cuentas de pérdida o que le generan pérdida a la empresa, que su naturaleza va en el debe, o se debitan o se cargan, y por lo tanto cuando se colocan de ese lado la cuenta va a aumentar. Por el contrario, si se coloca del lado del haber, o se acredita o se abona, la cuenta va a disminuir. Entonces, por eso es tan importante este cuadro, porque este cuadro básicamente nos indica la regla principal de la partida doble en cuanto a la afectación de las cuentas contables basadas en su naturaleza. Luego tenemos unas reglas principales también que nos dicen que por cada cargo, o sea, por cada cuenta que yo tengo del lado del debe, debe de existir su correspondiente abono, ¿sí? Entonces, por cada cuenta que yo tenga del lado del debe, debe de existir por lo menos una cuenta del lado del haber. Eso para cumplir con el tema de los montos y el equilibrio. Porque al igual que la ecuación patrimonial, la sumatoria del debe y la sumatoria del haber nos debe de cuadrar, debe de existir igualdad entre esas sumatorias. Entonces acá está el otro principio, siempre debe de existir igualdad, debe de cuadrar sumas iguales entre debe y haber. Entonces, ¿qué significa la cuenta? La cuenta nos dice que esta es la cuenta específica que se ve afectada por la transacción financiera. O sea, dependiendo del contexto, vamos a afectar cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital o de patrimonio, cuentas de ingresos o pérdidas, o ganancias, perdón, cuentas de gastos o de pérdidas. ¿Qué significa debitar o debe o cargar? Nos dice que cuando cargamos una cuenta o la debitamos,
estamos aumentando el valor de esta cuenta. Esto depende de su naturaleza, ¿verdad? Porque ya vemos el cuadro que hay cuentas que cuando se debitan, disminuyen. Esto va a depender de la naturaleza, pero por lo general, dependiendo de la naturaleza, si es de activo o si es cuenta de gasto, van a aumentar. Entonces dice, esto generalmente se aplica a las cuentas de activos y de gastos o de pérdidas. Cuando acreditamos, ¿sí? O cuando abonamos o cuando colocamos cuentas del lado del haber, nos dice que cuando abonamos una cuenta, estamos disminuyendo el valor de esa cuenta. Esto se aplica principalmente a las cuentas de pasivos, patrimonio neto y a veces a cuentas de ingresos o de ganancias. Entonces acá tenemos un ejemplo, el cual vamos a realizar para que ustedes puedan verificar que efectivamente se cumplen los principios. Entonces, ¿habíamos visto la clasificación del balance y del estado de resultados? Sí, lo explicó ¿Sí? brevemente. Ok. Entonces, recapitulando un poco, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, digamos que son las cuentas generales. Dentro de esa clasificación tienen subdivisiones que son las corrientes y no corrientes, ¿sí? Y dentro de esa subdivisión tienen otras subdivisiones que es donde van cada una de las cuentas contables específicas que corresponden a cada clasificación, ¿sí? Pero eso no quita que estas sean cuentas de activo, ¿sí? Pero van clasificadas dentro del activo corriente. Hay cuentas de activo que van dentro del no corriente y así con las demás clasificaciones de pasivo. Y la única que no tiene una clasificación así más detallada es la del patrimonio neto. Acá son todas estas cuentas, pertenecen a la sección del patrimonio. Ahora, en el estado de resultados sí tenemos clasificación de ingresos, clasificación de costos, tenemos clasificación de gastos. Y tenemos una sección para otros ingresos y otros gastos, que esas secciones son para gastos e ingresos que no son de la actividad económica principal de la empresa. Todos estos gastos y costos e ingresos sí pertenecen a la actividad económica principal del negocio. Ok. Entonces, para simplificar un poco el tema de la partida doble, lo vamos a dejar definido como que es un sistema contable que consiste en que una o varias cuentas se cargan o se colocan en el debe y una o varias cuentas se colocan, se abonan, perdón, y se colocan del lado del haber. Entonces, acá les coloqué también con los símbolos, porque tal vez así se facilita un poco también el tema de saber qué clasificación o qué cuentas aumentan dependiendo de si van en el debe o en el haber y qué cuentas disminuyen dependiendo si van en el debe o en el haber. Adicionalmente tenemos el concepto de jornalizar, que ya más o menos les había dado una generalidad, que jornalizar significa que es registrar transacciones financieras en un libro diario, siguiendo el principio de partida doble, donde cada transacción afecta al menos dos cuentas, una que carga y otra que abona. Esto crea asientos contables o partidas de diario, que también es otro nombre que se recibe de la jornalización, con fecha, descripción, montos para mantener un registro organizado y preciso de las operaciones comerciales, facilitando informes financieros precisos. Ok. Entonces, antes de entrar al ejemplo, las partidas dobles deben de cumplir ciertos requisitos. La partida doble siempre se le debe de asignar un número de registro o un número de partida, ¿sí? Acá va a depender de cómo nosotros lo estemos realizando, porque por lo general cuando utilizamos un sistema o un software contable, el sistema automáticamente le va generando un correlativo a las partidas de diario o a las transacciones diarias que vamos realizando. Acá, como lo vamos a empezar a hacer de manera manual en Excel, entonces nosotros vamos a ir asignando un número de partida para cada registro que vayamos realizando. Entonces, por lo general vamos a empezar con por ejemplo, si vamos a registrar las transacciones del día de ayer, por ejemplo, ¿sí? Ayer fue 23 de septiembre, entonces mi primer partida va a ser partida número 1 del 23 de septiembre.
porque también la partida doble debe contener la fecha de la transacción, ¿sí? La fecha en que se llevó a cabo la transacción, no la fecha en que la registro, porque la transacción pudo haber sido el día de ayer, pero yo la estoy registrando hoy, ¿sí? Entonces debe de contener la fecha de la transacción. ¿Por qué? Porque lo que va a mandar ahí es, por ejemplo, si es una venta, va a mandar la fecha de la factura, porque esa fecha se llevó a cabo la transacción de la venta. O si yo realicé una compra, la que va a mandar ahí va a ser la fecha de la factura de compra, ¿sí? Adicionalmente también debe de contener mínimo una cuenta que se cargue, o sea, que vaya del lado del debe, y una cuenta que se abone o una cuenta que vaya del lado del haber. Esto para que exista la igualdad y el equilibrio al momento de tener los valores y los montos. Y eso nos lleva al siguiente requisito, que es: en la sumatoria debe de existir la igualdad entre el debe y el haber, ¿sí? No puede variar. Acá, al igual que en la ecuación patrimonial, siempre debe de cuadrar. Y por último, siempre se debe de colocar un registro o una razón. Esto es una breve descripción para que nosotros identifiquemos qué actividad o qué tipo de transacción es la que estamos registrando. Por ejemplo, el día de hoy se registra, o por medio de esta partida de diario, se registra la venta de tal mercadería, ¿sí? Y la mercadería tuvo un descuento, y así cada situación que envuelva esa transacción se detalla en esa razón o en ese registro que acompaña la partida doble. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Pero con el tema del debe y haber, ahorita que vayamos viendo ya valores, pues lo vamos a entender de mejor manera, y cuando vayamos viendo las cuentas que vamos utilizando. Ok. Lo déjenme copiar este formato acá. Ok. Vamos a realizar el ejemplo que nos da el documento. ¿Lo logran leer ahí? ¿Sí? Ok. Nos dice: ejemplo práctico. Supongamos que tienes una empresa y realizas una venta por 1000 quetzales en efectivo. Veamos cómo se aplicaría la partida doble. Nos dice: la cuenta caja, ¿sí?, se debitaría en 1000 quetzales porque estás aumentando el efectivo en tu caja o en la caja de la empresa. Y la cuenta venta se acreditaría más o en 1000 menos. quetzales porque estamos registrando un ingreso por la venta, ¿sí? Ahora bien, para los que hicieron su investigación, ¿qué transacciones registramos en la cuenta caja? ¿Se lo puedo leer? Por favor. Comprende el efectivo existente en la caja como cuenta, se utiliza para registrar las entradas y salidas. Venta sería. Gracias, Herbert. Continúe, Estrella, por favor. Gracias. Se utiliza para registrar las entradas y salidas de dinero de la caja del comerciante. Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo la definición es que en la cuenta contable de caja vamos a registrar las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ingreso de efectivo en la caja de la empresa, por lo general o lo más común es que sea por una venta. Y cuando tenemos salidas de efectivo de la caja de la empresa, por lo general es por una compra, ¿sí? Acá ya depende de si es de la actividad económica principal de la empresa o no, ¿sí? Ahora bien, la cuenta de ventas. ¿Qué registra la cuenta de ventas en la contabilidad? ¿Qué definición encontraron ustedes de la cuenta ventas?
Dice que es una transacción comercial mediante la cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia o se presta un servicio por un precio pactado. Ok, perfecto. Usted buscó la definición técnica. Pues es que a mí me prestaron como un diccionario El y ahí diccionario, ok, me basé para buscar las definiciones. por acá, pero sí, efectivamente el diccionario nos da la definición técnica. Básicamente la cuenta de ventas, acá vamos a registrar las ventas de productos que nosotros realicemos, pero la cuenta de ventas específicamente es donde vamos a registrar las ventas de nuestra actividad económica principal, ¿sí? Si yo tengo un negocio de venta de repuestos, pero vendo, por ejemplo, un terreno, eso no lo puedo registrar como una venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es mi actividad económica principal. Entonces, la cuenta de ventas son ventas de mercadería o de nuestros productos o de nuestros servicios, de los que ofrecemos de nuestra actividad económica principal. Entonces, en el contexto que nos está dando el ejemplo, nosotros tenemos una empresa, no nos menciona X actividad comercial, pero si nos está diciendo que utilicemos la cuenta de ventas es porque es una venta de un producto, de un servicio, de lo que la empresa se dedica, ¿sí? De su actividad económica principal. Entonces, si nosotros buscamos la cuenta de caja en la clasificación de cuentas, por favor, alguien que tenga el documento ahí y me pueda apoyar con eso, y buscamos la clasificación de la cuenta de ventas, entonces, ¿en dónde correspondería, digamos, la naturaleza o registrar estas cuentas contables? Por ejemplo, la cuenta de caja, ¿en dónde correspondería hacer el registro? ¿En el debe o en el haber según la clasificación? En el debe. En el debe, correcto. ¿Por qué en el debe? Porque su naturaleza es una cuenta de activo y va clasificada en el activo corriente. Por lo tanto, según el cuadro que teníamos acá, las cuentas de activo, según su naturaleza, si las registramos en el debe, van a aumentar el valor de esa cuenta, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, como es una venta, nos está ingresando dinero en efectivo a la empresa. Por lo tanto, se cumple el tema del principio de la partida, porque al registrarla del lado del debe va a aumentar el valor de la cuenta de caja o el valor que nosotros tenemos registrado en efectivo. Ahora, la cuenta de ventas, según la clasificación y su naturaleza, ¿dónde la deberíamos de clasificar? En el haber. En el haber, correcto. Si se dan cuenta, la cuenta de ventas no está en el estado de situación financiera, sino que está clasificada en el estado de resultados. Es una de las primeras cuentas que nos aparece en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque son nuestras ventas relacionadas directamente con nuestra actividad económica principal, o son los ingresos de nuestra actividad económica principal. Por lo tanto, como es una cuenta de ingresos, ¿sí? O de ganancia, si nosotros la registramos del lado del debe, la vamos a disminuir. Y si la registramos según su naturaleza, que es en el haber, va a aumentar. Y según el tipo de transacción, que es una venta, nosotros estamos recibiendo a cambio dinero, ¿verdad? O sea que al mismo tiempo nos ingresa efectivo, pero también representa un ingreso para la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo un producto que nos genera una utilidad o una ganancia. ¿Sí? Entonces, para registrar una venta, primero, ¿se recuerdan de los pasos? Primero debemos asignar un número de registro. En este caso, como es el primer registro que vamos a realizar, vamos a asignarle que va a ser la partida número 1. ¿Sí? También nos dice que le debemos de asignar una fecha. ¿Sí? Que debe de ser la fecha en la que se llevó a cabo la transacción. Supongamos que el día de hoy realizamos esa venta. Entonces, la partida o el registro contable debe de tener la fecha de hoy, que hoy es 24 de septiembre del 2023. ¿Sí? Y ahora ya corresponde hacer el registro de las cuentas contables que se van a ver afectadas. El principio nos dice que debe de existir por lo menos una cuenta que se cargue
y una cuenta que se abone. Entonces, para que se nos facilite, le vamos a poner acá cargo y abono. O también débito o crédito. O se los voy a poner debitar o acreditar. ¿Sí? Estos son los conceptos que debemos también tener en mente, porque nos pueden decir cualquiera de estos conceptos, entonces nosotros ya los tenemos que familiarizar. ¿Sí? Si me dicen debitar, cargo o debe, es lo mismo. Si me dicen acreditar, abono o haber, es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, en la mayoría de casos, por lo general, cuando hacemos partidas dobles, se utiliza el tema del cargo y el abono. ¿Qué cuenta cargo? ¿Qué cuenta abono? ¿Verdad? En la terminología común que se utiliza en la contabilidad. Pero también se puede utilizar qué cuenta coloco del lado del debe o qué cuenta coloco del lado del haber. Entonces, se podría decir que estos 4 son los más comunes. Ok, entonces, primero, también debemos de seguir un orden. Primero vamos a distribuir o registrar las cuentas que se van a cargar, ¿sí? Y luego debemos de registrar las cuentas que se van a abonar para que la partida tenga un orden específico. Entonces, primero nos dice, acá nos dice que debemos de debitar la cuenta de caja. ¿Por qué debitamos la cuenta de caja? ¿Por qué cargamos la cuenta de caja? ¿Por qué la clasificamos del lado del debe? Primero, porque es una cuenta de activo. Segundo, porque el dinero está ingresando a la empresa. Entonces, por lo tanto, cuando ese dinero ingresa a la empresa, nuestro valor de esa cuenta contable debe aumentar. ¿Sí? Porque el dinero está ingresando a la empresa, ¿sí? Si ingresa el dinero a la empresa, no disminuye, ¿verdad? Porque es básicamente lógica contable, ¿sí? Entonces, si me ingresa el dinero a la empresa, la cuenta, como es cuenta de activo, debe de aumentar. Entonces, la cuenta caja, al ser una cuenta de activo y me están pidiendo que la debite, ¿sí? O que la cargue, entonces es la primera cuenta que vamos a registrar. La vamos a colocar acá, la cuenta de caja con los 1000 quetzales. Ahorita vamos a dejar por un lado los impuestos. Ahorita no vamos a tocar nada de impuestos para que nos empecemos a familiarizar únicamente con el tema de los registros contables y la clasificación de las cuentas. Ok, entonces acá yo ya cumplí con el tema de el débito de la cuenta de caja. Entonces, al registrarla yo en el lado del debe, automáticamente estoy aumentando el valor de esa cuenta contable. ¿Por qué? Porque el dinero ingresó a la empresa. Ahora, tengo que acreditar o abonar la cuenta de ventas. Esto para registrar que estoy recibiendo un ingreso, ¿sí? Pero también di a cambio un producto a cambio de una remuneración o de un pago que yo recibí en efectivo. Entonces, se coloca A, que esto siempre va para identificar dónde vamos a iniciar a cargar, a abonar, perdón, las cuentas, ¿sí? O dónde vamos a iniciar a clasificar las cuentas del lado del haber. Y acá sí hacemos el registro de la cuenta contable de ventas con los 1000 quetzales, que la estamos acreditando o la estamos abonando. Ok, entonces, sí, Luis, Luis, ¿verdad? Compañera, Ivania. el nombre que, Ivania, le aparece Sí. el nombre. Entonces, sí, disculpe, es que estoy conectada de otro dispositivo. Sí. Entonces, se pone porque se va a abonar. Exactamente. Y solo se coloca una vez en la primera cuenta donde vamos a iniciar a colocar del lado del haber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se colocan acá, todas las cuentas. Correctamente. Por ejemplo, acá yo puedo colocar más cuentas como proveedores, puedo acreedores, préstamos bancarios, por ejemplo, que son cuentas que van del lado del haber. Y únicamente
coloco la A en la primera cuenta que voy a colocar del lado del haber. Está bien, ¿Sí? gracias. ¿Qué significa esto? ¿Sí, Yuritza? ¿Eso sería en cada partida que se haga o solo en la Correcto. primera? En todas. Ah, En ya. todas, esto significa que vamos a empezar a colocar o a abonar cuentas. Ok. Gracias. ¿Por qué hacemos esta distribución o esta colocación? Por lo general, cuando nosotros en una partida doble colocamos cuentas en el debe, te dice que esas cuentas están recibiendo algo, ¿sí? Sea dinero, bienes, algo, pero están recibiendo, ¿sí? Y las cuentas que van al lado del haber están dando algo. Entonces, para que se nos facilite, acá vamos a colocar recibir. Acá van las cuentas que reciben. Y acá, lo voy a poner aquí abajito, van las cuentas que dan. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estoy recibiendo efectivo. ¿Sí? Y estoy dando a cambio un producto que lo estoy registrando en la venta. ¿Sí? Entonces, cuando yo recibo, por lo general, ingresa algo a mi empresa. Y cuando yo doy, sale algo de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Voy a poner acá, porque si no... Ok. Adicional a esto, acá dijimos que debe de existir igualdad. ¿Sí? Entonces, hacemos la sumatoria de las cuentas o cuenta que están del lado del debe y de igual forma la sumatoria de las cuentas que están o van del lado del haber. Por lo tanto, acá se cumple el principio de partida doble porque existe una igualdad. Tanto el debe y el haber me suman el mismo valor o el mismo monto. ¿Sí? Acá no puede existir de que en la venta tenga 900 y recibí 1000. No, siempre, siempre, siempre debe de existir una igualdad. Sí se puede dar el caso de que, por ejemplo, los 1000 quetzales, acá, todo en las ventas siempre van a ir asociadas a un impuesto que es el IVA por pagar, ¿sí? Porque cuando nosotros vendemos, ¿sí? La venta representa un ingreso, ¿sí? Que sería nuestra renta, ¿sí? Usando la terminología de la fase que utilizamos en la fase 1. La venta vendría siendo nuestra renta, ¿sí? O nuestra renta bruta, por ejemplo. Ok, entonces, esa renta afecta, o como es un ingreso de nuestra actividad económica principal, según la ley de actualización tributaria, eso la vuelve un hecho generador. ¿Por qué? Porque a través de yo vender ese bien o ese servicio, estoy generando un ingreso. Y ese ingreso está afecto al pago de impuestos. Por lo tanto, las ventas van a estar afectas al pago de impuestos sobre la renta, que ese se determina hasta que estamos realizando el estado de resultados. Pero en cada operación de venta siempre, siempre, siempre va a ir relacionado el IVA por pagar, ¿sí? Porque ahí también se genera una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, les comenté en la fase 1 que el IVA es un impuesto indirecto. ¿Sí? Que no se lo aplican directamente a la empresa, sino que el IVA siempre lo paga el consumidor. ¿Sí? Entonces, como yo aquí estoy haciendo la venta de un producto, el consumidor dentro de este precio al que yo le vendí, me está pagando el IVA para que yo funja como intermediario ante el ente fiscalizador y yo presente ese impuesto por el consumidor. ¿Sí? Entonces, acá hay una regla importante que eso también la vamos a ver adelante. Cuando nosotros hablamos de compras, siempre la vamos a relacionar con el IVA por cobrar. Y cuando hablamos de ventas, siempre, siempre vamos a tener el IVA por pagar. Entonces, aunque a mí no me lo diga el enunciado en ninguna parte, pero media vez me diga si realizó una venta con el IVA incluido, por ejemplo, entonces yo sé
que siempre voy a tener esta otra cuenta por default, ¿sí? O cuando realicé una compra con el IVA incluido, siempre voy a tener la cuenta de IVA por cobrar por default. Entonces, compras, siempre en la mente, por favor, relacionado con el IVA por cobrar. A menos que me digan que fue una compra sin el IVA. Entonces ahí no la utilizamos. Pero media vez, o no, si no me dice nada o me dice el IVA incluido, entonces asumimos que esta cuenta la vamos a utilizar. Ya más adelante vamos a ver el cálculo para determinar ese impuesto. Igual con las ventas. Si no me dice nada o me dice IVA incluido en la operación de la venta, entonces yo lo relaciono siempre y voy a utilizar siempre la cuenta de IVA por pagar. Esto anótenlo, por favor. Ok, entonces acá no me voy a meter al cálculo porque únicamente porque estamos iniciando a ver el tema de la clasificación, pero eso es para que lo tengan presente. Ok. Adicionalmente de que ya tenemos las sumatorias y vemos que efectivamente nos dan la igualdad, entonces tenemos que hacer el registro o colocarle la razón o la descripción de la transacción que estamos registrando. Entonces le colocamos acá registro, o ustedes le pueden colocar razón o descripción. Y acá vamos a colocar que es por venta de productos al contado o en efectivo. ¿Sí? Entonces acá tenemos la operación completa. Entonces cuando va alguien a revisar la contabilidad o el libro diario y ve la partida, ve la cuenta que la cuenta caja recibió dinero y salió producto derivado de una venta, entonces acá vemos que efectivamente el registro corresponde a una venta de productos al contado o en efectivo. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ahí estamos. ¿Dudas? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Entonces acá nos tocaría la partida número 2. Nos dice, debemos de jornalizar las siguientes cuentas. Dan la cuenta de caja con un valor de 5,000 quetzales, la cuenta de clientes con 6,000 quetzales, la cuenta de ventas con un valor de 10,000 quetzales y acá sí ya nos dan distribuido el IVA con un valor de 1,200 quetzales. Entonces, simplemente, sin que me den mayor contexto con las cuentas que yo estoy viendo acá, está la cuenta de ventas. Entonces significa que la transacción corresponde a una venta y con el IVA incluido. ¿Por qué? Porque me dan la separación del IVA. Y una parte posiblemente la pagaron en efectivo y otra se dio al crédito. ¿Por qué? Porque tengo la cuenta de caja y tengo la cuenta de cliente. ¿Qué registramos en la cuenta de clientes según las definiciones que ustedes investigaron? ¿O en la cuenta o en las cuentas por cobrar? ¿Es lo mismo? ¿Qué tipo de transacciones registramos en la cuenta de clientes? Según su investigación. Que son las personas que adeudan a la empresa Okay. por mercaderías al crédito. Perfecto.
Importante, los clientes o únicamente vamos a utilizar la cuenta de clientes por la mercadería que ellos nos deban de nuestra actividad económica principal. Si nos deben por una actividad que no es de nuestra actividad económica principal, utilizamos otra cuenta que puede ser deudores o cuentas por cobrar no comerciales. Para la cuenta clientes también podemos utilizar la cuenta de cuentas por cobrar, tal cual, o cuentas por cobrar comerciales. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá, simplemente con las cuentas y conociendo las definiciones de las cuentas, yo puedo deducir que fue una venta, ¿sí? Porque tengo ventas y tengo el IVA por cobrar, una venta con el IVA incluido, que el cliente me pagó una parte al contado o en efectivo y la otra parte se le dio al crédito, ¿sí? Que es muy común que a veces las personas tal vez no cuentan con todo en el efectivo, pagan una parte, ¿verdad? En efectivo y la otra la financian ya sea con su tarjeta de crédito o con el financiamiento propio que da la empresa, ¿verdad? Que le da un crédito a 15 días, un crédito a 30 días, crédito a 60 días y así sucesivamente dependiendo de las políticas de cada una de las empresas. Entonces, sabiendo ya cómo se registra una venta, entonces, ¿qué registramos primero acá? La cuenta caja. Correcto, la cuenta de caja. Caja, ¿por qué? Porque nos está ingresando efectivo a la empresa. ¿Por qué valor registramos o hacemos el registro de la cuenta de caja? Por los 5,000. Por los 5,000. ¿Y la voy a cargar o la voy a abonar? Cargar. Ok, ¿por qué la cargo? Porque está ingresando un efectivo A la a esta empresa, ¿verdad? empresa. Ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, simplemente con la definición de las cuentas y conociendo su naturaleza, con el contexto de la transacción, nosotros vamos deduciendo en dónde la tengo que registrar, ¿sí? Y por qué hago el registro de esa forma. Entonces, eso es lo que tenemos que ir en cada ejercicio que vayamos realizando, sobre todo analizando el contexto en el que se llevó a cabo la transacción, ¿sí? No se me mecanicen de que caja es activo, va en el debe, porque van a haber ocasiones en que la cuenta de caja la vamos a tener que abonar. ¿Por qué? Porque va a salir efectivo de la empresa, ¿sí? Es un movimiento que se da comúnmente en las empresas. Ingresa dinero y sale dinero, ¿sí? Entonces yo no me mecanizo o no me atormento porque es que la cuenta caja es activo y solo tiene que ir en el debe. No, las cuentas tienen una naturaleza, pero dependiendo del tipo de transacción, también si es una cuenta de activo y va en el debe y la debo de cargar, van a haber ocasiones en que también voy a tener que abonar esa misma cuenta, ¿sí? Porque entra y sale, entra y sale. Ok, entonces tenemos ya el registro de la cuenta de caja. ¿Qué otra cuenta registro? ¿O será que ya empiezo a registrar o a abonar cuentas? Faltaría clientes. Clientes. ¿Por qué clientes? ¿Por qué clientes? ¿Y de qué lado la colocamos? ¿La cargamos? ¿La abonamos? ¿Y por qué valor? Porque como usted bien dijo, que digamos que el cliente no tenía el efectivo suficiente, entonces que eso lo iba como a pagar a cuotas, algo así, ¿le entendí yo? Correcto. Puede ser en cuotas o puede ser que haga un solo pago en 30 días, ¿verdad? Acá va a Ujú. depender de la manera en que se negoció ese financiamiento, ¿verdad? O que lo pagó con la tarjeta de crédito, que también se puede registrar acá en la cuenta de clientes. Entonces, ¿por qué valor hago el registro de la cuenta clientes? De 6,200. 6,200. Correcto. Ahora, ¿qué continuaría? La cuenta ventas.
Ventas. ¿Ventas la voy a cargar o la voy a abonar? Abonar. Abonar. Entonces diríamos a ventas. ¿Por qué la cuenta de ventas la abono? ¿Y por qué valor la abono? ¿Por 10,000? ¿Por 10,000 quetzales? ¿Y por qué yo abono la cuenta de ventas? Porque está dando, Primero Luis y... Ah, no, es que los dos son Luis, ¿verdad? Primero Ivania y después Luis. me quedó claro que porque supuestamente le damos como un producto al cliente. Correcto. Eso mismo. Lo mismo, lo mismo. Ok. Bien, acá hay algo importante. La cuenta de ventas a nosotros nos va a representar una ganancia, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vendemos un producto, debemos de registrar ese ingreso, ¿sí? Acá no necesariamente en la cuenta de ventas se registra que yo le doy físicamente, digamos que yo vendí este teléfono, que yo le doy físicamente el producto, ¿sí? Porque ya cuando profundicemos más en la contabilidad nos vamos a dar cuenta que vamos a tener otra partida diferente para registrar la salida del producto físico de mi bodega al cliente, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso claro, en la cuenta de ventas registramos el ingreso únicamente monetario, ¿sí? ¿Sí? Pero sí significa que hubo una salida de producto, ¿sí? ¿Sí? Solo que la salida física del producto se registra en una partida diferente, ¿sí? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante conforme vayamos profundizando aún más. Ok. Entonces registramos la cuenta de ventas porque a mí me representa un ingreso y por lo tanto, como es una venta, me representa también una utilidad. Si se dan cuenta, la cuenta para los que, no sé si en sus definiciones les decía que la cuenta de ventas es una cuenta de ganancia. No sé si alguno dentro de sus definiciones encontró esa parte de la cuenta de ventas. ¿No? Pero la cuenta de ventas nosotros la clasificamos dentro de este espectro, ingresos o ganancias, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo abono la cuenta de ventas, obviamente mi cuenta de ventas y mis ingresos van a aumentar, ¿sí? Y si yo la debito o la cargo, mis ingresos van a disminuir, ¿sí? Estamos en este ejemplo, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cuenta me hace falta? ¿El IVA por pagar? El IVA por pagar. En sus definiciones, no recuerdo si en el listado que yo les trasladé iba la cuenta de IVA por pagar. Por favor, si me pueden confirmar y si sí iba, si me pudieran dar la definición que ustedes encontraron de lo que se registra o de lo que es el IVA por pagar. Lic, la definición que yo tengo dice que es el impuesto al valor agregado, que es del 12% sobre el valor de cada bien o servicio. Correcto. Entonces, recordemos, el IVA, un impuesto indirecto que lo paga el consumidor a través de las compras que el consumidor nos realiza, ¿sí? La empresa funge únicamente como intermediario ante la Superintendencia de Administración Tributaria para la recaudación de ese impuesto y para la presentación de ese impuesto, ¿sí? Pero siempre ese impuesto lo paga el consumidor, por eso se llama impuesto al valor agregado. Ok, entonces acá, ¿por qué valor? Yo voy a hacer el registro del IVA por pagar. $1,200. Por 1,200 que corre.
Y según la clasificación de cuenta, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta de IVA por pagar? Es un El pasivo corriente. pasivo, Perfecto. Es un pasivo corriente. ¿Por qué es un pasivo corriente? ¿Por qué creen ustedes que es un pasivo corriente la cuenta de IVA por pagar? Y la cuenta de ventas no es un pasivo. La cuenta de ventas es una cuenta de resultados, específicamente una cuenta de ingresos o de ganancia. Pero la cuenta del IVA por pagar es un pasivo corriente. ¿Por qué consideran ustedes que es un pasivo corriente? ¿O por qué creen que se clasifica en el pasivo corriente la cuenta de IVA por pagar? Porque Ajá. Dígame, son dígame. todas las deudas que deben de pagarse dentro de un año, se podría decir, no más de un año. ¿Sí? Digamos que el IVA por pagar no son todas las deudas, pero sí es una deuda, ¿sí? ¿Sí, Yuritza? son las obligaciones que hay que pagar. Ok, ahí digamos tenemos la palabra correcta. El IVA por pagar se vuelve una obligación para la empresa, ¿sí? Y al mismo tiempo una deuda. Porque al nosotros fungir como intermediario, entonces nosotros recibimos el dinero del impuesto del consumidor y lo tenemos que trasladar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, según las leyes guatemaltecas, el IVA por pagar es una obligación que la empresa obtiene a través de sus actividades comerciales, como lo son las ventas, ¿sí? Y por lo tanto, estamos obligados a presentar el pago de ese impuesto ante el ente fiscalizador. Y el IVA por cobrar, el IVA por pagar, perdón, es una obligación a corto plazo. ¿Por qué? Porque digamos que estamos haciendo este registro ahorita en septiembre. Entonces, el IVA yo lo presento en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. O sea, ni siquiera pasa un periodo mayor a un mes sin que yo pague el IVA. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es una obligación a corto plazo. Por esa razón es que la cuenta de IVA por pagar se registra en el pasivo corriente, o su naturaleza nace en el pasivo corriente. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué la cuenta de ventas va relacionada siempre con la cuenta de IVA por pagar? Porque lo que les decía, al nosotros vender un producto, ese producto ya incluye ese impuesto porque ese impuesto lo paga el consumidor, ¿sí? Por lo tanto, al nosotros tener esa obligación de ser el que recauda ese impuesto para la superintendencia, por esa razón es que nuestras ventas siempre, siempre, siempre van vinculadas con la cuenta de IVA por pagar, ¿sí? Porque cada vez que realizamos una venta registramos la obligación del pago de ese impuesto, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? No le- ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Por el momento está claro. Ok, bien. Entonces, ¿cuál sería la razón que le pondríamos a esta transacción o a esta operación o a este registro? Es una venta de un producto, o servicio, acá no nos especifican, o servicio. Una parte al contado y la otra parte al crédito. ¿Sí? Acá si nos queremos poner más técnicos podemos sacar específicamente el porcentaje del pago al contado y el porcentaje del pago al crédito, ¿verdad? Pero acá vamos a generalizar un poco. Ahora bien, hay algo importante acá. Acá ya me dan distribuido el valor neto de la venta y el valor del IVA, ¿sí? Pero existe un proceso para poder determinar cuál es el valor neto de la venta y cuál es el valor que le corresponde al IVA por pagar. Y es el mismo procedimiento para determinar el IVA por cobrar. Entonces, si acá no me hubieran dado el IVA por pagar ya distribuido, entonces, ¿cómo lo determino?
Según la ley, y no recuerdo quién me decía ahí, que según su investigación el IVA corresponde a un 12%, ¿sí? Ok. Digamos que los 11,200 es el valor total de la venta, ¿sí? Acá, independientemente de que el cliente me haya pagado una parte al contado y una parte al crédito, yo tengo que pagar el IVA por el total de lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, digamos que estos 11,200 son el total de la venta, independientemente si una parte fue en efectivo y otra al crédito. Entonces, la venta real fue por un valor de 11,200. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo acá? Ok. Bien, este valor ya tiene el IVA incluido, porque si se dan cuenta, acá la venta neta es por un valor de 10,000 quetzales y el valor del IVA es por un valor de 1,200 quetzales. Entonces, este valor ya tiene ese impuesto agregado, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino cuál es el valor neto de la venta? O sea, sin el impuesto. ¿Y cuál es el valor del impuesto? Entonces, primero vamos a determinar el valor neto. O sea, el valor sin el IVA. Entonces, yo voy a tomar el valor total de la venta y lo voy a dividir en un factor que es 1.12. Y al hacer esa operación, yo obtengo el valor neto de la venta. ¿A qué me refiero con el valor neto de la venta? Al valor sin el impuesto. ¿Sí? Ok, entonces acá, si se dan cuenta, efectivamente me da los 10,000 quetzales. Ahora, ¿cómo determino el IVA o el valor del impuesto? Entonces, tomo el valor neto, ¿sí? Los 10,000 quetzales, y los voy a multiplicar por el 12% o en su defecto por el 0.12, que es lo mismo, ¿sí? Solo que el 0.12 es 12 dividido 100, ¿verdad? Que es para quitarle el porcentaje, pero lo podemos multiplicar por el 12%. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente el valor del IVA está correcto. Nos da un valor de 1,200 quetzales. Entonces, quiere decir que el valor neto de mi venta, este es el 100% de mi transacción, ¿sí? Pero como es el impuesto al valor agregado al momento de yo de decir, ok, con este valor yo ya obtengo una ganancia porque acá yo estoy incluyendo la recuperación de lo que yo invertí para hacer el producto, para comprar el producto, para ponerlo a la venta. Estoy incluyendo un porcentaje de ganancia, estoy incluyendo el porcentaje de impuestos sobre la renta, etcétera. Todo lo que a mí me represente un costo para poder yo aplicarle una ganancia ya está incluido acá. Este es el valor de mi 100%. Pero como aparte tengo que recaudar el impuesto por parte del consumidor, que es el IVA, entonces por eso se llama el impuesto al valor agregado. Yo le tengo que adicionar el 12% a ese valor neto para poder recaudar ese impuesto y que yo no lo absorba como empresa, ¿sí? Porque obviamente a mí no me conviene aumentarle otro gasto y que yo lo tenga que absorber. ¿Por qué? Porque si tengo una empresa, yo busco la rentabilidad, busco perseguir una ganancia, ¿sí? La mayor ganancia posible. Entonces, como el impuesto es del 12%, ¿sí? Mi valor real es el 100% más el 12%. Entonces, el valor al público, técnicamente podemos decir que es un valor del 112%. ¿Por qué? Porque tiene incluido el IVA, que es del 12%. Entonces, al dividirlo yo en el factor de 1.12, que representa el 112%, entonces yo llevo ese valor total a mi 100%. ¿Sí? Y al tener ese 100% y sacarle el 12%, entonces yo ahí logro determinar el valor de mi impuesto. ¿Estamos claros acá? Entonces, es el mismo proceso para el IVA por cobrar también. Cuando tenemos una compra, lo determino de la misma manera. Agarro
el valor total de la compra, ¿sí? Si tiene el IVA incluido o me indica que tiene el IVA incluido, lo divido en 1.12 y tengo mi valor neto. Mi valor, el valor de la compra sin el impuesto. Y el valor neto lo multiplico por el 12% o por 0.12 y ahí obtengo el valor del impuesto o del IVA por cobrar. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ok. Entonces, esto por favor, anoten el cálculo para la determinación del IVA. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí, Yuritza? Lick, una pregunta. Yo había sacado el IVA del 12%, pero haciendo la resta. No sé si ese procedimiento también es válido. Resta, ¿cómo lo realizó? Buscando venta real menos el valor neto, nos da lo que es también el IVA. Así lo había realizado yo anteriormente, pero no sé si ese proceso es válido. Ok. Mire, técnicamente da el mismo resultado, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos determinación de impuestos, nosotros nos debemos de apegar a lo que dice la norma. Entonces, si únicamente lo restamos en un momento para la superintendencia, no sería justificable aunque dé el mismo resultado. Acá sí manda o sí hay que realizar el procedimiento que corresponde. Primero se divide dentro de 1.2 y luego se multiplica por el 12% para determinar el impuesto, ¿sí? A razón de comprobación lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero van a haber ocasiones en que el valor real de la venta no tenga únicamente el 12% incluido, sino que se pueden dar ciertas variaciones en la que tengamos que determinar otros factores para poder decir este es el IVA. Por ejemplo, en el combustible. En el combustible es un ejemplo clarísimo porque ahí no solo está el IVA incluido, sino que tenemos un impuesto adicional, que es el impuesto de los derivados del petróleo, ¿sí? Que es 4.60 por galón de gasolina super, 4.70, perdón, por galón de gasolina super, 4.60 por galón de gasolina regular y, si no estoy mal, de 4 quetzales por galón de diésel. No recuerdo ahorita el de diésel, pero primero al valor real se le tiene que restar el impuesto del derivado del petróleo y después se calcula el IVA, ¿verdad? Entonces, no en todos los casos, únicamente tomamos el valor real y le restamos el valor neto. ¿Sí? Entonces, acá sí prima, digamos, el procedimiento ya establecido. En este caso, sí lo hubiera podido dejar así, por mí no hay ningún problema, pero de preferencia, por favor, hagámoslo con el procedimiento indicado, ¿sí? Gracias por aclarar. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a continuar entonces con los ejercicios. Ok, entonces, ¿qué registro nos tocaría? ¿O qué partida nos tocaría? Número 3. La partida número 3. Ok. Bien, entonces el otro ejercicio nos dice que jornalicemos o jornaliza las siguientes cuentas. Nos da el valor de caja por 1.500. Nos da una cuenta que se llama materias prima por 18.300. Da la cuenta de mobiliario y equipo por 7.000 quetzales. Una cuenta de inmuebles por 20.000 quetzales. Y la cuenta de capital por valor de 46.800 quetzales. Ok. Acá analizando las cuentas que me están dando que necesitan que yo afecte. Acá nosotros deducimos que esta es la aportación en especie y en efectivo de un socio. ¿Por qué? Porque principalmente estamos utilizando la cuenta de capital. Entonces, siempre que utilicemos la cuenta de capital, siempre se va a deber a la aportación de un socio. Siempre. Como les había dicho anteriormente, los socios no solamente pueden aportar efectivo para crear la empresa,
o para constituir la sociedad. Pueden aportar bienes muebles e inmuebles, pueden aportar incluso deudas, ¿sí? Pueden aportar efectivo, y a eso se le llama aportaciones en especie, ¿sí? Están las aportaciones de dinero en efectivo o cuentas bancarias, y están las aportaciones en especie, que es este caso, que es una aportación mixta. ¿Por qué? Porque hay efectivo y hay bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Y bienes consumibles, como lo son las materias primas. Entonces, acá, como es el registro de la aportación de un socio, por favor, acá yo no lo estoy haciendo, pero ustedes vayan identificando. Por ejemplo, este es el registro de una venta al contado o en efectivo. Este es el registro de una venta que una parte se pagó en efectivo y la otra se dio al crédito. Y este va a ser el registro de la aportación mixta, ¿sí? En efectivo y en especie de un socio. Ok. Entonces vamos a iniciar con el registro y vamos a iniciar con el análisis cuenta por cuenta. La cuenta caja ya la tenemos clara, ¿verdad? La cuenta caja es dinero que está ingresando a la empresa. Acá no me está especificando, digamos, qué tengo que debitar y qué tengo que acreditar, pero por lo general cuando utilizamos la cuenta de capital, y les digo que es un aporte del socio, esas cuentas siempre se van a cargar, ¿sí? Y el capital siempre se va a abonar, ¿sí? Porque la sumatoria de todas esas cuentas que el socio aporta, suman la cantidad o deben de sumar la cantidad del capital que ese socio está aportando a la empresa. Entonces ahorita lo vamos a ver ya con valores. Entonces, la cuenta caja está ingresando a la empresa, ¿sí? Por lo tanto, yo la voy a cargar por un valor de 1.500, ¿sí? Luego tengo la cuenta de materias primas. Dentro de su investigación iba la cuenta de materias primas. Por favor, si me pudieran indicar la definición que encontraron, si iba dentro del listado que les proporcioné. Cargo abono. Acredité. Licenciado, la definición que yo tengo dice que llamamos materias primas a aquellos recursos naturales a partir de los cuales obtenemos los materiales que empleamos en la actividad técnica. Ok. En otras palabras, la materia prima son insumos que sufren un proceso de transformación para convertirlos en un producto terminado que podemos poner disponible para la venta, ¿sí? Entonces, en esta aportación significa que la empresa en donde se está haciendo la aportación de la materia prima, digamos que podría ser una fábrica. ¿Por qué? Porque las fábricas o los que producen esos bienes utilizan materias primas para transformarlas y convertirlas en un producto final que se va a poner a la venta. Por ejemplo, una carpintería. ¿Cuál es su materia prima? La Madera. La madera, correcto. ¿Por qué? Porque la madera sufre un proceso de transformación, ¿sí? Se corta, se cepilla, se lija, se pinta, se barniza, etcétera, y se puede convertir en un mueble, en una mesa, en una silla, en varias cosas, ¿sí? En una caja, en un joyero, etcétera. ¿Me explico? Entonces, todos aquellos insumos, materiales, como bien lo decía Chrisley, recursos naturales que sufren un proceso de transformación, incluso pueden ser cuestiones químicas que sufran un proceso de transformación para convertirlos en un producto final que se va a poner disponible a la venta, es materia prima. Ok, entonces, materia prima por un valor de 18,300 quetzales. Digamos que acá, si es una carpintería, esta es la sumatoria de todas las materias primas que se van a estar aportando. ¿Por qué? Porque dentro para la transformación de un producto de madera puede estar la madera, madera de caoba, de cedro y etcétera, ¿verdad? Diferentes tipos de madera. Entonces, la sumatoria de los valores de cada materia prima
¿verdad? Nos da este valor. Entonces acá no necesariamente que vaya solo una materia prima, sino que pueden ir varios tipos de materia prima. ¿Sí? Ok, entonces acá la vamos a cargar. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta de materia prima? ¿En dónde se clasifica? ¿Es activo? ¿Es pasivo? Si es activo corriente o no corriente. O si es pasivo, es pasivo corriente. ¿Cómo, perdón? Activo corriente. Activo corriente. ¿Por qué cree usted que es activo corriente? ¿Por qué consideran que la materia prima se clasifica en el activo corriente? A ver si es... Porque es un activo que se puede consumir o vender dentro de un año fiscal. Perfecto, ahí está, perfecto. Es consumible rápidamente, ¿sí? Es un bien que pertenece a la empresa, que se va a consumir o que se va a transformar de manera rápida. Por ejemplo, en cuestión de una semana o días, yo puedo hacer un proceso de transformación para hacer un producto, ¿sí? Entonces, ese bien o esa materia prima no va a pasar en nuestra bodega mucho tiempo. ¿Me explico? Sino que va a tener una rotación constante. ¿Por qué? Porque se va a ir consumiendo a medida que se vaya fabricando el producto que yo voy a poner a la venta, ¿sí? Entonces, por esa razón es que esa cuenta se clasifica en el activo, específicamente en el activo corriente. Ok. ¿Qué otra cuenta tenemos? Tenemos la cuenta de mobiliario y equipo. ¿Qué registramos en la cuenta de mobiliario y equipo? ¿Cuál es su naturaleza o cuál es su clasificación? ¿Qué registramos acá en mobiliario y equipo? Todos los muebles, escritorios, estanterías, casilleros, sillas, fotocopiadoras, máquinas de escribir, sumadoras, aparatos telefónicos, etc. Perfecto. En otras palabras, todo el mobiliario de oficina. ¿Sí? ¿Sí? Todo el mobiliario que se utiliza en la oficina que no sea equipo de cómputo, ¿verdad? Que no sean computadoras. ¿Sí? La computadora tiene otra clasificación, tiene su propia cuenta que va clasificada en equipo de cómputo. Mobiliario de oficina, mobiliario se refiere a bienes muebles, ¿sí? Bienes que nosotros podemos ver, que podemos tocar, ¿sí? Y que su desgaste no es tan rápido o su consumo, ¿verdad? No, o su deterioro no es rápido. Y el equipo, como bien decía Yuritza, calculadoras, sumadoras, máquinas de escribir o máquinas de escribir eléctricas, etcétera, ¿sí? Incluso las impresoras podrían entrar dentro del de la parte de equipo, ¿verdad? Entonces, ahí registramos todo ese tipo de cosas. ¿Sí, Luis? Las impresoras también podrían entrar en el equipo de cómputo. Sí, sí pueden entrar en equipo de cómputo. De preferencia, al menos yo en lo personal, prefiero clasificarlas dentro del equipo de cómputo porque es un equipo que su función específicamente funge o funciona a través de una computadora, ¿verdad? Al igual que los escáneres. Entonces, por esa razón, yo prefiero clasificarlos dentro del equipo de cómputo. Ahora bien, acá hay una situación que, como según la ley, nosotros podemos registrar el desgaste de estos equipos, ¿verdad? Y la ley, si no estoy mal, en el artículo 26, 27 o 28 de la ley de actualización tributaria, nos da los porcentajes de depreciación, ¿sí? Que para esas cuentas es donde registramos el desgaste de los equipos y de los bienes muebles que tenemos clasificados en el activo no corriente.
y nos dan diferentes porcentajes. Por ejemplo, para el equipo de cómputo nos da un porcentaje del 33.33% anual, ¿sí? Que lo podemos depreciar en 5 años. O sea, el desgaste únicamente lo podemos registrar 5 años. Para el mobiliario de equipo nos da un porcentaje de depreciación del 20%. Entonces ahí existe una variación, ¿verdad? Entonces, por lo general, SAT tiene un criterio donde sí permite que las impresoras y los escáneres vayan clasificados dentro del equipo de cómputo. Pero eso ya va a depender del criterio del contador o del auditor, ¿sí? De dónde considera el profesional que es mejor esa clasificación, ¿sí? Por eso les decía que yo en lo personal prefiero clasificar ese tipo de equipos en equipo de cómputo porque su función o funcionan con una computadora. ¿Sí, Luis? Entonces, si en algún caso usted nos deja un ejercicio que lleve la integración de estas dos cuentas, nosotros tendríamos que decidir en dónde podríamos colocar estos equipos, ¿verdad? Correcto. Acá me ponen que una compañera está intentando ingresar. Fíjense que no me aparece solicitud de ingreso. Entonces, por esa razón es que no ha podido ingresar porque no me aparece. Entonces, voy a trasladar el enlace directamente al grupo de Telegram para que por favor me puedan apoyar a indicarle a la compañera que ingrese al enlace. Posiblemente ahí sí me aparezca la solicitud de acceso. Ok. Bien, entonces el mobiliario de equipo, ya definimos su clasificación. Se clasifica en el activo, específicamente en el activo no corriente, porque por lo general este tipo de bienes que se registran en esta cuenta tienen un tiempo de vida útil más prolongado, ¿sí? Un escritorio de oficina no me va a durar 1 año, me puede durar 2 o 3 años o más, ¿verdad? Dependiendo del material, pero por lo general duran más de 5 años. Obviamente cuidándolos, dándole su mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Todo siempre cuidándolo nos dura o le podemos alargar su vida útil. Ahí está, ya me aparece la solicitud. Ahí estamos, gracias. Bien, entonces estamos en mobiliario de equipo, la registramos con un valor de 7,000 quetzales. Ok, ahora la cuenta de inmuebles. ¿Qué registramos en la cuenta de inmuebles, jóvenes? ¿Qué registramos en la cuenta de inmuebles? ¿Cuál es su naturaleza o cuál es su clasificación y la cargamos o la abonamos? Dice que se consideran inmuebles todos aquellos bienes como casas u oficinas, fincas, que son imposibles de trasladar de un lado a otro. Perfecto. Entonces, básicamente, acá en la cuenta inmuebles nosotros podemos tener una construcción, ¿verdad? Donde tengamos nuestras oficinas, donde tengamos nuestras bodegas, siempre y cuando sea propiedad de la empresa. Si lo estamos arrendando, no va en la cuenta de inmuebles, sino que va en una cuenta que se llama alquileres. ¿Por qué? Porque la propiedad no es nuestra, ¿sí? Entonces, acá nosotros sí tenemos nuestro título que nos acredita como propietarios de ese edificio, ¿sí? O de ese terreno. Por lo general, acá en la cuenta inmuebles hay dos cuestiones. Está incluido el valor del terreno y el valor de la construcción, ¿sí? Entonces, por esa razón se clasifica como inmuebles, porque hay un terreno y hay una construcción. Si solo existiera un terreno, entonces se clasifica en su cuenta específica, que hay una cuenta específica que se llama terrenos, ¿sí? O la pueden encontrar también como solares, que es lo mismo, son terrenos. Ok, el tema de los inmuebles, también la ley nos permite registrar su desgaste, que nos dice que acá nosotros tenemos que hacer una distribución. ¿Por qué? Porque existe el terreno y existe la construcción, ¿verdad? El terreno, el suelo,
Y la construcción es todo, las paredes, las ventanas, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a registrar el desgaste de este tipo de activos, la ley nos dice que tenemos un 30% que corresponde al terreno, al área del terreno, y un 70% que corresponde a los edificios. Entonces, cuando vamos a registrar el desgaste, nosotros tomamos el total del inmueble, lo multiplicamos por el 70% para determinar el valor del edificio, que es lo único que sufre un desgaste. El terreno no sufre desgaste, el terreno más bien aumenta su valor. Entonces, multiplicamos el valor del inmueble por el 70% para determinar el valor del edificio, y ese valor lo multiplicamos por el 5%, que es el valor que la ley me permite registrar como desgaste. Y eso nos va a dar el valor neto del desgaste al año. Y también lo podemos registrar por 5 años, ¿verdad? Obviamente un edificio tiene una vida útil mucho más prolongada, ¿verdad? Un edificio puede durar más de 20 años sin ningún problema. Entonces, la clasificación de esta cuenta es activo, específicamente en el activo no corriente. Y la vamos a cargar por un valor de 20,000 quetzales. Entonces, la cuenta de capital. ¿Qué registramos en la cuenta de capital? ¿Qué registramos en la cuenta de capital, Juan? La definición que yo tengo dice que es el valor residual de los activos de una entidad o una empresa una vez que se deducen todos sus pasivos. El capital, solo eso. Ok, básicamente ahí le dio la definición técnica de la ecuación patrimonial. Pero el capital tiene relación con las aportaciones de los socios. Tiene relación con el dinero que los socios invierten en la creación de la empresa y en las aportaciones en especie que también hacen para que la empresa pueda funcionar. Tiene relación con su inversión y siempre se va a utilizar para registrar todas las transacciones relacionadas con los propietarios, relacionadas con su inversión, relacionadas con los resultados que dé el negocio, ¿verdad? Ya sean pérdidas o sean ganancias. Acá, si se dan cuenta, no tomé el valor directamente de que me da el enunciado, sino que hice la sumatoria de cada una de las cuentas que aportó el socio. Los 1,500, los 18,300, los 7,000 y los 20,000 de inmuebles. Y me da efectivamente el valor del capital. Eso significa que esos activos son la aportación del socio para que la empresa pueda funcionar. Por lo tanto, la porción de capital y de la empresa en valores monetarios que le pertenece a ese socio asciende a 46,800 quetzales. Quiere decir que ese es el valor que el socio invirtió totalmente en la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? La cuenta capital tiene su propia clasificación, su propia sección dentro del estado de situación financiera, que es la sección del patrimonio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces acá en el registro, por favor, le colocan ustedes que es por la aportación en efectivo y en especie del socio X. ¿Sí? Porque no nos dan nombre nada más. Ok, entonces, si le pueden tomar captura de pantalla de estos dos ejercicios. Estos dos ejercicios les quedarían de tarea. Adicionalmente, yo les voy a trasladar este documento que resolvimos el día de hoy con estas definiciones. Y aquí van otros ejercicios. Van 4 ejercicios que también deben de realizar. En formato PDF, por favor, todos juntos, los de este enunciado y los de este. Creo que estos son iguales a unos que vienen acá. Entonces, si estos se repiten acá, por favor, esos no los hagan doble, solo una vez. Creo que este es el mismo que este. Ok.
De igual manera lo va a subir a la plataforma, Lee. Sí, yo se los voy a trasladar. Bien, Gracias. adicionalmente les voy a enviar este documento. Que este documento básicamente es una clasificación de cuentas basado en este archivo. ¿Sí? Únicamente que acá ya no tenemos X, sino que tenemos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito acá? Acá esto también les va a quedar como tarea. Pero a esto se le llama un balance de saldos. Cuando nos presentan esto así en una sola fila, se llama balance de saldos para que nosotros determinemos la clasificación de cada una de las cuentas. Entonces, acá únicamente me voy a guiar por el nombre de las cuentas y voy a determinar si el valor corresponde al debe o corresponde al haber. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la cuenta caja y bancos, que son las cuentas más difíciles, ¿verdad ustedes? Entonces, la cuenta de caja según la clasificación y acá también la cuenta de bancos corresponde al debe. Por lo tanto, yo los 190,000 que me aparecen acá los voy a clasificar del lado del debe, ¿sí? La cuenta vamos a ver, vamos a buscar aquí. Por ejemplo, la cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores, vengo acá en mi clasificación de cuentas, la busco. Yo sé que proveedores es un pasivo, justamente, y corresponde que vaya del lado del haber, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Al finalizar, yo voy a sacar acá una sumatoria que le voy a colocar sumas iguales. ¿Sí? Y voy a hacer la sumatoria de el debe y el haber. ¿Cuál es el tema acá? Que el debe y el haber me deben de cuadrar. ¿Sí? Por eso se llaman sumas iguales. Entonces, al hacer yo la sumatoria de todo el debe y la sumatoria de todo el haber, me debe de cuadrar con exactamente lo mismo. ¿Sí? Si no me cuadra, entonces yo tengo que revisar mi clasificación porque muy posiblemente yo coloqué una cuenta donde no correspondía. ¿Sí? Entonces, les voy a trasladar este documento. Este también, por favor, ustedes lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano como ustedes prefieran, pero en la plataforma yo no necesito que lo suban en formato PDF. ¿Sí? Y lo van a subir en la misma actividad en donde van a subir estos ejercicios. ¿Estamos? Junto. Correcto. ¿Sí, Susali? Lee, perdone, los ejercicios que trabajamos en clase también lo tenemos que incluir en la tarea. No, los ejercicios de clase no es necesario. Ah, ok, gracias. Únicamente esta clasificación y los ejercicios que faltan por resolver, que son estos dos. Y voy a revisar si estos se repiten, porque si se repiten únicamente serían estos dos, pero yo les estaría dando la instrucción específica. Bien, Igual si lo sube a la plataforma, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Correcto. Entonces, Gracias. ¿alguna duda con este tema del balance de saldos y la clasificación? No, Lick, gracias. Claro, acá no se me confundan, por favor. Acá nos basamos en este documento para determinar qué cuenta va en el debe y qué cuenta va en el haber. ¿Por qué la razón de estos ejercicios? Primero, practicamos la clasificación de cuentas, ¿sí? Nos vamos a ir familiarizando con qué cuentas yo coloco en el debe y qué cuentas van en el haber. Y al mismo tiempo voy practicando qué cuentas son de activos, esta cuenta, qué tipo de transacciones registra, ¿verdad? Tengo mi investigación a la mano para ver las definiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos entrando ya al contexto de las cuentas contables y ya cuando entremos a jornalizar, no se nos va a dificultar tanto entender las transacciones de cada partida que vamos a ir realizando. No hay dudas, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Solo los voy a molestar para los que no tienen activa su cámara, que la puedan activar un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Ahí disculpen que me haya pasado un poquito del tiempo, pero necesitaba terminar esta parte
En la próxima parte se los repongo, vamos a terminar antes para reponerles estos 10 minutos. Ok, a la cuenta de 3 me regalan una sonrisa para sus cámaras, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes un domingo más. Primero Dios, nos miramos el próximo domingo. Que tengan feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.